La entrevista en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, 19:42, 19 grados 9. Y ahora sí, nuestra entrevistada especial, la doctora Dayana Siciliano, abogada de la Universidad, o por la Universidad de Buenos Aires, profesora de la materia Propiedad Horizontal en la UBA y de Derechos Reales también en la misma universidad y en la Universidad de Palermo, especializada en Derechos Reales, Negocios Inmobiliarios, diplomada en Derecho Ambiental y Derechos Humanos, doctoranda en la Universidad de Buenos Aires con tesis en curso en temática de propiedad, autora, disertante y ponente en tema de su especialidad, doctora Dayana Siciliano. Muy buenas tardes, muchas gracias por prestarse a nuestra entrevista aquí en segunda convocatoria. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Yo con mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Doctora, ¿es obligación rendir cuentas documentadas por el ejercicio, rendir cuentas documentadas por la parte final del ejercicio o por el mandato del administrador? ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, exactamente. Nosotros tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, y después vamos a ver sus vínculos con otras normas, pero existen dentro de las obligaciones del administrador o la administradora del consorcio de propietarios, justamente como dice usted, dos oportunidades que nos indica el Código que tienen la obligación los administradores de rendir cuentas. Esa rendición de cuentas, me gustaría adelantarme a posibles preguntas cuando dice un instituto, le dice a la profesora y preguntarnos qué es, ¿no? ¿Qué es la rendición de cuentas? ¿Cuándo? ¿Cómo se realizan? Y si nos preguntamos qué es, esto es un detalle del estado financiero, de la forma en la que se ganó el dinero recaudado a través de expensas u otros activos, y como bien dice usted, tiene que ser documentada, es decir, debe ponerse a disposición la documentación respaldatoria de cada gasto o de cada ingreso. Y lo que se ha discutido es si es un balance, porque en reglamentos de hace unos añitos todavía nos podemos encontrar que figura la obligación de presentar balance, y en realidad, como bien introducía usted, es una rendición de cuentas. Hay fallos, la jurisprudencia ya ha dicho que no es un balance porque no hay fin de lucro en el objeto de la propiedad horizontal, sino gestión de la cosa común. Claro. ¿No? Entonces no tenemos ganancias o pérdidas, sino superávit o déficit de caja, ¿verdad? Que es lo que tenemos que los administradores tienen que presentar con la documentación. ¿Y cuándo? Exactamente en dos oportunidades el Código lo exige. Una vez al año, a los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero, es obligación presentar la rendición de cuentas del ejercicio, de todo ese año. ¿Y si no lo hace el administrador, doctora? Y si no lo hace, tiene posibilidad de ser reclamada, es decir, puede ser reclamada la rendición de cuentas, y también quién puede reclamarla, ¿no? Porque nosotros cuando intervenimos en propiedad horizontal es vivir en conjunto la propiedad horizontal, y nos preguntamos, ¿puede reclamarla un propietario solo o un grupo de propietarios? Y la persona jurídica legitimada es el consorcio de propietarios, no cada propietario ni un conjunto de propietarios. Yo, como les digo a los estudiantes en la facu, que esta persona jurídica que creamos, porque es una ficción legal, no tiene manos, no tiene pies, pero su mano para firmar los documentos es el administrador cuando la representa, ¿no? Y el cerebro que forma la voluntad, ¿no? Que forma la voluntad del ente es la asamblea. Entonces, la asamblea puede definir, reclamar, como usted bien dice, al administrador esa rendición de cuentas que, por ejemplo, supongamos que se le venció el plazo y no la realizó. Y la puede reclamar, pero por una manda de la asamblea, o bueno, una buena gestión del administrador, de un administrador nuevo, por ejemplo. Ahora podemos hablar de la cesación, de la rendición ante cesación, pero sí, es la persona jurídica consorcio de propietarios de la legitimada activa, como decimos nosotros en derecho, para reclamar. Y son 60 días desde la fecha de cierre que también hablamos en la facu. Casi todas las preguntas se responden diciendo lo que indica el reglamento, ¿no?
Entonces, esa fecha de cierre del ejercicio nos la va a indicar el reglamento. Y ahí empezamos a contar 60 días corridos, porque donde la ley no aclara hábiles, son corridos por el artículo 6 del código, ¿no? Correcto. La cuestión sería la siguiente, doctora. La rinde ante la Asamblea, aunque el código en algún punto dice que la puede hacer o la debería hacer en sus propias oficinas el mandatario. Muy interesante lo que plantea, muy interesante, porque nosotros tenemos la rendición ante asamblea, de cuentas ante asamblea, que esto está previsto por las normas en el sector del Código de Propiedad Horizontal, ¿verdad? Mismo la Ley 941 en Capital Federal también nos menciona la rendición ante la asamblea. Pero como la calidad de representante es de mandatario, también tenemos las normas del mandato, claro, que nosotros somos fan de los artículos a partir del 858 del Código. Y ahí tenemos normas que podemos utilizar, porque ahí está esto que usted menciona, que incluso que puede ser expresa o tácita, nos dice en la rendición de cuentas. Y hay algo muy útil para los administradores, que también nos dice el 863 en las normas de rendición de cuentas, pero que son remitidas por los artículos del mandato, no en la parte de propiedad horizontal, dice que la rendición de cuentas del último periodo es aprobada, en ese caso se presume que también lo fueron las de los periodos anteriores. Correcto. Porque a veces pasa que uno omite en el accionar y se aprueban las cuentas de un periodo, todos los anteriores es una aprobación tácita, porque ahí también esas normas que remiten las normas del mandato nos habla de la aprobación tácita. Muchas cosas para que hacen que sea interesante el derecho, ¿no? También, doctora, que no es matemática, que uno argumenta una cosa, otro otra. Acá siempre tenemos las dos veredas, las dos doctrinas o las dos bibliotecas. Doctora, el doctor Alfredo... El doctor Alfredo Eduardo Esgarila le quiere hacer una consulta. ¿Qué tal, doctora? Sí, mucho cómo no. gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablábamos hace un rato acá en la mesa de algo que parece que pasa desapercibido, pero a veces los profesionales de ciencias económicas hacen eje en esto, teniendo en cuenta que el destinatario de todo esto es un lego, que no maneja mucho el tema, que debe ser instruida. Esto me parece que es un concepto, no es un concepto por ahí jurídico pleno, pero me parece que es muy importante. No sé cuál es su opinión respecto de este tema, ¿no? Y para mí lo que es fundamental es que los administradores pongan a disposición con antelación a la fecha de la asamblea, en donde se va a discutir si se aprueban las cuentas o si hay alguna observación, con antelación la documentación, porque esto hace justamente el derecho de información de los propietarios, que probablemente necesiten consultar con algún profesional. Por ejemplo, podrían los propietarios, sin que se nos de tema, pero tiene una vinculación, hasta encargar una auditoría con un profesional de ciencias económicas. Que una auditoría es de una naturaleza jurídica diferente a la rendición de cuentas, y que si no la decide la asamblea, puede hacerlo cualquier propietario a su cargo. La asamblea puede convocar una auditoría incluso previa a esta asamblea en donde se va a discutir. Porque eso lo puede hacer en cualquier momento. El tema es quién la paga, que también es un problema que los clientes nos traen, ¿no? ¿Quién debe hacer cargo? Si la auditoría es encargada por la asamblea como consorcio, sí, del patrimonio del consorcio. Si es por ese grupo de propietarios que está más atento, o por algún propietario en particular, la abona ese propietario a su costo, ¿no? Esto hay un capítulo muy bueno sobre auditoría en un libro de Hammurabi sobre conflictos en la propiedad horizontal, que me gustó mucho. Doctora, el doctor Hugo Leonidas Milone le va a hacer otra consulta, vamos a abusar un poquito de su tiempo. Buenas noches, doctora. No, en realidad la pregunta, alguno de mis compañeros seguramente me va a ayudar con el nombre, pero tiene que ver con un fallo bastante interesante que me llamó la atención, que era un consorcio que demanda a un administrador fallecido, en cuyo caso
endereza la demanda o dirige la demanda hacia su núcleo familiar. Extensión de responsabilidad. Claro, realmente yo inclusive leyendo los argumentos, cuando lo confirma y lo desmenuzo un poco la Cámara, sí, realmente era muy claro el desestimarlo, porque en realidad intenta relacionar situaciones con las cuales no había nadie que de alguna forma, primero que en esa época los hijos eran menores, por ejemplo, ¿no? Ajá, Y no había sí, una buena persona argumento. responsable que pudiera acreditársele el hecho de que de alguna manera pudiera conocer la actividad o relacionada con los fondos del consorcio. La pregunta concreta ¿sería posible que alguien dentro de la organización que pudiera tener el administrador, aunque no figurara, porque el mandatario y el representante legal es el administrador, pudiera ser convocado por alguna nota o por alguna información? Bueno, esto es muy interesante, porque son cosas que salen de lo común. Yo la única forma que veo razonable que herederos, por ejemplo, ¿no? Del fallo que nos comenta, que herederos puedan ser responsables por la actuación de un administrador fallecido, por ejemplo, puede ser si ya tenía sentencia firme al momento Anterior. del fallecimiento, Claro, ¿no? Claro, porque ahí sí ya es una deuda que está en el patrimonio de la persona fallecida y el heredero ocupa su posición jurídica. Esa sería la única manera que me parece, igual ya me está dando intriga para que me hagan llegar el fallo. Lo tratamos porque- en un programa no hace mucho tiempo, a raíz del fallo que comentaba el doctor Milione, cuyos autos ahora no recuerdo. Doctora, pero lo voy a indagar porque se lo vamos a descubrí la pasar. página de Se- ustedes se que lo- tienen todo grabado los programas. Sí, claro, bueno, ahí lo va a encontrar, pero se lo vamos a Muy pasar. interesante. La doctora Nelly Pero Silvia hay Díaz- un tema Ah, para comentar en relación sí. a lo que decían también, de cómo otra persona puede llegar a ser responsable por alguna actividad del administrador. sí, un tercero. Porque, por Sí, ejemplo, está una figura sí. que es de penal. Yo no soy penalista y no me gusta meter el derecho penal en estas cuestiones, pero si hubiera habido dolo Claro. en la administración, no Claro. negligencia, solo únicamente si hubiera habido dolo o para generar un lucro para sí o causar un daño, en ese caso personas que hubieran participado por el artículo 84 del Código Penal, Claro. confieso tener un machete, confieso que me preparé, Sí, está bien. podrían incluso, y otros artículos conexos, ser partícipes necesarios, pero únicamente si hubiera una figura dolosa. Y luego, en las normas del mandato, hay un artículo, en las normas de la rendición de cuentas que dijimos que remitían las del mandato, Sí. antes de propiedad horizontal en el código, está la figura de la sustitución del mandato. Ajá. Pero en definitiva se tiene que hacer cargo el administrador que sustituyó a la persona frente al consorcio, pero habría una puertita para analizar ahí. Pero bueno, todos temas interesantes para profundizar. Doctora, la doctora Nelly Silvia Díaz le va a hacer la consulta, pero va a ser cortita y su respuesta va a ser más cortita, porque nos quedamos sin ¿Cómo tiempo. no? Hola, ¿Cómo no? doctora. Porque- ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas No era noches. tanto una consulta, sino que estaba pensando que quizás hay una posibilidad de que un propietario pueda pedir por sí la rendición, y es utilizando la figura del artículo 2058 del Código, cuando establece que el administrador podría en todo caso llamar a asamblea si el 5% del porcentual encarnado en uno o en varios propietarios le piden que llame, y en ese punto el orden del día podría ser: señor, rinda cuentas. O sea, desde ese lugar creo que sí nos queda una puerta abierta ahí. ¿Aún cuando no esté vencido el ejercicio? Más allá de eso, me Muy bien. parece. Doctora. Sí, yo creo que cuando los clientes preguntan para hacer lobby, perdón, no, que tenemos que llegar con los términos a las personas, ¿cuántas voluntades necesitamos para poder mover el consorcio? No dudo que es el 5% del porcentual para solicitar la convocatoria. Y yo creo que puede ser una buena puerta de entrada la que nos comenta. Muy buena puerta de entrada si es el 5%. Muy bien. Y en tal caso, si el administrador se niega a convocar, bueno, podremos intentar por el Consejo de Propietarios, y bueno, uno va siempre de menor a mayor, ¿no? Así es. En cuyo caso luego se podrá intentar una asamblea judicial. Así es.
Doctora Dayana Siciliano, le agradecemos muchísimo su gentileza de participar y seguramente la convocaremos en una próxima oportunidad. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que esto es lo lindo, compartir las ideas. Muchas gracias. Chau, chau. Buenas noches, Buenas doctora. noches. Buenas Gracias. noches, hasta luego.